disposición para acompañar. Así que, bueno, les agradecemos que se hayan conectado hoy y vamos a escuchar lo que trajeron para compartir las compañeras del Ministerio. Gracias, Manuela. Muchas gracias, Marianela. Les recordamos a quienes estuvieron sumando también que por favor nos dejen el nombre y apellido en el chat para que podamos pasar el presente. Y ahora sí, le vamos a pedir que tome la palabra a Mercedes Castilla, subsecretaria administrativa, legal y técnica del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Cuando quieras, Mercedes. Mil gracias, Manu, Marian. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La idea es hacer una presentación, como recién decían, de lo que tiene que ver la gestión administrativa en cada uno de los emprendimientos. Me acompaña para esta presentación Manuela Mendi, es coordinadora del programa Organizadas y en Red, que depende de esta subsecretaría, debe estar ahí, la deben estar viendo. Antes de iniciar, primero es agradecerle al Senado la invitación. Como recién decía Marianela, venimos trabajando, venimos articulando, la idea es fortalecer con todos los programas que tiene el Senado y desde el Ministerio, también las distintas líneas de trabajo. La idea es hacer desde la provincia todos trabajos complementarios desde cada uno de los organismos que la componen. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que es una experiencia muy buena. Sé que algunas preguntas van a ir haciendo en el chat, yo voy a ir avanzando con la presentación y demás, cualquier cosa me van diciendo quienes están organizando las veces que quiera y frenamos y hacemos los comentarios, las devoluciones que consideren. Manu, cuando quieras, si querés, compartimos la pantalla. Acá hicimos una presentación, un Power, que la idea es que va a tener muchas más filminas que por ahí la que vamos a conversar en el tiempo que tenemos disponible. La idea es que a ustedes después le pueda quedar como material, que puede estar en el Classroom y que puedan difundirlo. Hacemos algunas líneas, por ahí vamos a pasar por algunos puntos que ya vieron o que van a ver en las próximas clases, solamente los vamos a mencionar como parte de procesos, digamos, que tiene que ver con lo que tiene que ser la gestión de un emprendimiento o de un proyecto que ustedes van a llevando a cabo. Lo primero, por ahí algunas definiciones de los objetivos que nos habíamos puesto, es justamente esto, ver la planificación, los procedimientos administrativos, algunas de las etapas que vamos a llevar desde una mirada de las tareas contables y administrativas que se llevan a cabo, ¿no? Vamos a ver de lo productivo propiamente dicho, porque bueno, son saberes, conocimientos que ustedes ya tienen o que están adquiriendo en otras instancias y en otros espacios. Ahí pasamos a algunas filminas más. Ahí estamos. Una primera definición me parece que por ahí nos quiero ver y sobre todo no tanto por lo que es la definición en sí, sino algunas cuestiones que me parece que es muy representativo a lo que estaba diciendo, es que justamente un emprendedor es quien lleva adelante su proyecto, su propio trabajo. Estamos hablando del autoempleo, de generarnos a través de nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestros ingresos de manera independiente a cualquier otro sistema, digamos. Pero también me parece que lo importante no es solo decir, bueno, tengo mi proyecto, organizo mi trabajo, sino que también considerar que ese trabajo está asociado a riesgos. Y los riesgos desde el mejor punto, digamos, de crecimiento que se puede ver en cuanto a su evaluación y su posible proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando empezamos y pensamos en nuestros proyectos, terminamos incorporando a nuestra gestión, a nuestra forma de vida, parte de ese proyecto, inclusive ocasionando pérdidas. Ahora más adelante lo vamos a ver. Digo, entonces estos riesgos tenemos que ser conscientes como para poderlos atravesar y sortear de la mejor manera posible. No hay que tenerle miedo, simplemente tenerlos presentes, saber que esos riesgos están ahí. En estas cuestiones de gestión, van a tener que decidir qué van a producir, cómo va para hacerlo, ¿sí? Van a poder decidir inclusive ya cuestiones que hablaron y vieron en la clase anterior, que tiene que ver con qué forma jurídico, qué forma de organización nos tomamos, si vamos a hacerlo de manera individual, si vamos a hacer de manera familiar o de manera asociativa. Y cuando digo familiar, realmente por ahí muchas veces hacemos la actividad en nuestros hogares, ¿sí? Porque
nos sobrepasan porque tenemos las tareas de cuidado o cualquier otra situación, y no nos damos cuenta y no identificamos tanto cómo otros miembros de la familia realmente están también haciendo un aporte a este proyecto. Por ejemplo, entrega a domicilio, por ahí alguno de los integrantes, alguno de nuestros hijos o hijas es quien hace la entrega y decir, no, me da una mano. No, es parte de este proyecto. Y tenemos que también tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta cuando lo analizamos y cuando lo pensamos. ¿Sí? Una de las cosas justamente tiene que ver que el fin de nuestro trabajo es el generar ingresos. Cuando uno habla y en el marco de la economía social no estamos discutiendo que haya o no ingresos, sino de qué manera buscamos esa generación de ingresos, qué lógicas, qué valores, qué principios vamos a tener en esta generación de esos ingresos que estamos tratando de adquirir. Y una cuestión que vamos a ver a lo largo de la presentación tiene que ver con dos cosas que no tenemos que olvidarnos. Que nuestro trabajo tiene que ser de buena calidad, tiene que ser lo mejor que podamos y que esté a nuestro alcance, pero a la vez tiene que respetar esto de los precios justos en cuanto a esta mirada de la economía que tiene que ver para la producción de la vida de todas nosotras y que tiene que ser con todos estos cuidados. Cuando uno piensa cómo poner en marcha el proyecto, empieza con más dudas que certeza, y está bien que así sea. Y me parece que está bien que lo repasemos. Una de las, digamos, de las pautas que nos dimos para pensar esta clase o esta charla tiene que ver con la planificación. En realidad, todas nosotras y nosotros planificamos constantemente en nuestras vidas. Muchas veces lo hacemos de una manera más consciente, más hablada inclusive, y otras veces lo hacemos de manera automática. Y en esa planificación, yo algo que quiero asociar, independientemente de otras cuestiones que veamos, tiene que ver con lo que es la toma de decisiones. En nuestros proyectos vamos a tomar decisiones todo el tiempo, como lo hacemos en la vida diaria. La diferencia es que vamos a tratar que en el proyecto, como en algunos momentos de la vida diaria, hacerlo de la forma más explícita, más consciente posible, digamos, estar pendiente de ese proceso de toma de decisión que a veces lo hacemos de manera automática. Yo siempre cuando hablo doy un ejemplo, por ahí muy sencillo, pero me parece que es claro. No es lo mismo tomar la decisión de comprar un shampoo en el supermercado o en una feria, inclusive si decido hacerlo, digamos, con productos naturales, que comprar un automóvil. El proceso de decisión, el tiempo que me va a llevar esa decisión, lo hacemos de manera más consciente que de menos consciente. Los dos hay un proceso. Vemos qué alternativa tenemos, decidimos cuál vamos a comprar, hacemos una comparación de precios, vemos cuál tiene mayores beneficios, cuáles tienen garantía o no. Digamos, todas estas cuestiones que por ahí en el shampoo lo podemos llegar a hacer de manera más automática, mucho más ágil, porque ya tenemos mucha más información que en el caso de comprar un vehículo y porque el precio dista mucho y el riesgo es mucho menor. Cuando compramos un vehículo o lo hacemos de una manera más pausada, más paulatina, vamos a ver la comparación, vamos a ver el tema de garantía, vamos a ver la forma de financiamiento, vamos a mirar muchas más cosas y vamos a hacer una comparación de muchas más cosas que cuando el riesgo es menor y la información con la que contamos es menor. Este ejemplo lo digo porque es muy importante para cuando uno conduce un emprendimiento, tener toda la información que podamos y medir cada riesgo que asumamos, ¿sí? Vamos asumiendo distintos riesgos y hay que saber y ser consciente de ese riesgo que tomamos. Algunas de las preguntas que por ahí muchas de ustedes ya se hicieron, yo veía la información que habían compartido, muchos de los emprendimientos ya están en marcha, vienen funcionando, de hecho había muchas dudas en cuanto a la formalización, esto tiene que ver que ya están funcionando y empieza a haber una demanda también del otro lado de decir, bueno, me formalizo, tengo una cuenta DNI, vendo a través de cuenta DNI, digamos, empieza a haber unos requerimientos que por ahí hace un paso atrás no lo teníamos. Alguna de las preguntas es qué quiero producir y qué servicios quiero brindar. ¿Cuento con los conocimientos y materiales necesarios para hacerlo? Digamos, muchas veces queremos producir cosas y me parece también en esta diversidad de regiones que se ven en las participantes, me parece que esto es importante. Veamos también qué productos regionales, locales tenemos como para producir. Eso nos va a dar una calidad y nos va a dar una identidad en cuanto a aquello que produzco. También es importante el tema de qué quiero producir, también los conocimientos y materiales necesarios. Si el proyecto que yo les mencionaba recién lo voy a realizar sola, con mi familia, de manera asociada, ¿podré vender mis productos y qué servicios ofrezco? Cuando uno puede poner en marcha el emprendimiento, cuando tenemos ya los conocimientos para producir o vender un servicio, la gran dificultad que se nos presenta es cómo comercializo. También es otra de las cuestiones que sé que lo van a ver en otra de las clases, las distintas herramientas que hoy en día nos da
la posibilidad a través de las redes, que se maximizó, sobre todo con el tema de pandemia, de ser otra forma de comercializar nuestros productos. También es una decisión a través de qué páginas decido comercializarlas. Hay muchas comercializadoras de la economía social, como también hay otras páginas más privadas, o están los servidores o digamos, las redes más personales. Son decisiones que también van a ser conscientes y después se los van a comentar al momento de ver qué productos comercializo. Y acá vamos entrando un poco más en lo que tiene que ver la clase de hoy, que es cómo me organizo para hacerlo y qué es lo primero que tengo que hacer. Por eso yo les decía que hay que planificar nuestros negocios, definir los objetivos, qué estrategias me voy a dar para alcanzarlos. Y cuando uno dice desarrollar los planes que permitan integrar las actividades de trabajo, tiene que haber unos pequeños lineamientos. Muchas de estas cuestiones uno lo hace, vuelvo a decir, cuando veamos algunos registros de manera informal. Bueno, formalizarlo, ¿sí? Sistematizarlo, esto también es importante. Nada de que no sea de la planificación o de la gestión administrativa es estanco, ¿sí? No me sirve nada pensar, decir, uy, voy a hacer esto, voy a ir por acá, voy a buscar estos nuevos clientes o clientas, voy a hacer esto, si no lo llevo a la práctica, si no llevo en acción. Yo creo, y es una característica, las mujeres nos caracteriza, y perdón, los compañeros que están acompañando por ahí la charla, tiene que ver justamente con esto, con la impronta, digamos, y que le ponemos a las cosas. Tiene que ver con cuando tomamos una decisión, llevarla de una manera rápida y sistemática a la práctica. Digamos, esta cuestión en la gestión administrativa es todo esto. Tiene que ver justamente con esta situación de decir, bueno, lo hacemos de manera muy rápida. Tenemos que resolver la dificultad que se nos presenta. Esto es importantísimo para el proyecto, pero sobre todo una vez que planificamos que algo se concrete. Cuando hablamos de plan de negocio, por ahí suena un término muy duro, muy técnico. No me interesa tanto por ahí focalizar en ese término, sino en ver los pasos que lleva. Digamos, esta cuestión de ser estos pasos que yo le decía más de análisis, más personales, y una cuestión más de acción, más hacia el otro o hacia el exterior de nuestro emprendimiento. Lo importante de este plan, o como quieran llamarle, tiene que ver qué vamos a caracterizar, vamos a hacer una idea, vamos a poder hacer una presentación del emprendimiento, del proyecto que queremos llevar a cabo. Tiene que ver con esto, es decir, esa idea que tenemos, esa visión y misión de nuestro negocio, que por ahí quienes han estado o quienes han tenido experiencia en administración conocen y saben de estos términos, poderlos llevar. Es decir, bueno, cómo eso que yo deseo lo empiezo a implementar. ¿Qué objetivo me pongo? Tiene que ver cómo produzco, digamos, qué voy a producir, algunas cuestiones que tienen que ver con eso, pero también qué objetivo me pongo en términos personales. ¿Para qué estoy haciendo y llevando a cabo este proyecto? Me parece que también es importante uno tenerlo presente, tenerlo y poderlo trabajar. Algo que acá también, tanto en los objetivos como en todo el plan, tiene que ser realista. Muchas veces nos ponemos objetivos que no están mal planteados, pero a veces son inalcanzables en este momento del proyecto. Pensar cuando apenas inicio, pensar en una proyección de ventas muy alta o llegar a muchos distritos, podemos pensar, por ahí es un objetivo muy ambicioso, que no está mal que se tenga, pero por ahí no en el corto plazo, por ahí debemos pensarlo en un plazo mayor. Eso tiene que ver con todo el plan. Digamos, todo aquello que pensamos, en principio tenemos que buscar que sea realista y poderlo llevar a cabo. Para esto hay técnicas también como para analizar cuál es esa situación. El plan va a decir que debemos tener una presentación de proyecto, ahí vamos a poner también valorización, vamos a contar también nuestra historia y por qué, si vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con lo textil, tal vez tenga antecedentes, tenga conocimientos previos, tenga que ver con esto. Es importante que nuestro proyecto esté presentado, nuestros conocimientos y nuestra trayectoria es importante. Inclusive si no está presente, tal vez poner en nuestra presentación cuál es la fortaleza o por qué queremos que nosotros ahora tomamos la decisión de desarrollar nuestro propio proyecto. Muchas veces se da por circunstancias económicas, digamos, del contexto en el que estamos viviendo, pero muchas veces tiene que ver por formas y por decisiones personales. Otra de las cuestiones, cuando acá ponemos estudio mercado, es ver el entorno, el territorio, es conocer a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, cuáles son las necesidades. Inclusive si aquello que ofrezco, muchas veces está el mercado saturado, donde lo voy a ofrecer, porque no sé si es un producto regional, por ahí hay muchos, pero pensar cómo
apuntamos al turismo o cómo apuntamos a una comercialización, aunque la producción sea local, para ver o ofrecer nuestro producto un poco más allá de las fronteras que solemos manejar, o del barrio, de la localidad o del territorio que habitualmente andamos. El plan de producción y de compra, esto vamos a entrar no tanto lo que tiene que ver la producción y demás, pero sí ya vamos a incorporar un poco del tema de compras. El plan económico y financiero, vamos a hacer algunas líneas que tienen que ver con esto. Muchas veces yo le decía, nuestro proyecto tiene que ser realista, también tiene que ver en cuanto a los recursos con los que contamos, no solo las posibilidades que tenemos, sino con lo que ya contamos. El plan de administración ya lo estuvieron viendo en parte, que tiene que ver con la formalización, eso es parte, eso es un indicio, formalizar y visualizar a través de una forma jurídica impositiva aquella figura que mejor nos representa el trabajo que realizamos. Digamos, puede ser monotributista social, puede ser responsable inscripto, ¿sí? Puede ser a través de una cooperativa. En este momento figuras asociativas que no sean cooperativas no están, pero por ahí alguien pudo o llegó a inscribirse en su momento a través del monotributo social en los que eran proyectos, ¿sí? Los que eran proyectos productivos, tenían que ver también con este reconocimiento asociativo que se dan sobre todo en algunas mujeres o en los núcleos familiares o de la agricultura familiar, era una figura bastante representativa, hace ya varios años que no se está fomentando, es una figura que bastante ha dejado de inscribirse y de reconocerse. Después el último tiene que ver con el plan de comercialización, que voy a hacer solo 2 definiciones, siempre pensando también en una lógica administrativa. Después van a profundizarlo más en las próximas clases. El plan de negocios que viene ahora a continuación va a venir una definición. Esa definición se las dejo para que después la lean con mayor tranquilidad, pero son todas las preguntas que nos hacemos. Tiene que dar respuesta a cómo las voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, cuánto voy a producir, para quién lo voy a hacer. Digamos, todas estas preguntas que por ahí uno se forman constituyen o conforman ese plan de negocio o ese plan del proyecto, el proyecto que estamos diseñando, llevando a cabo. ¿Por qué es importante llevar esta cuestión y diseñar y pensar estos procesos y planificarlo? Para tomar decisiones en el momento indicado. Esto se los decía al principio. Muchas veces no tomamos decisiones cerradas, ¿sí? O no podemos tomar decisiones, que a veces es aún peor, porque no tenemos información para hacerlo. Y esa información muchas veces sí, por supuesto, puede ser de fuentes externas, estadística, información y demás, pero muchas veces tiene que ver con las fuentes internas que nosotras generamos o nosotros generamos en nuestros emprendimientos. Tenemos que tener esa información, ser conscientes de esa información, sistematizarla y utilizarla para la toma de decisiones. Para que el futuro del proyecto sea lo más parecido a lo que emprendemos quiere que sea, para lo que el emprendedor, emprendedora quiere que sea, esto que pensamos y les decía hace un rato, esta imagen que tenemos y cuando iniciamos nuestro proyecto, qué es lo que esperamos lograr. Digamos, también la planificación nos va a permitir hacer ese camino, ese recorrido, tratar de hacerlo, ir viendo cuáles son las dificultades en los procesos y tratar de corregirlas. Y después también es para conocer y para dar a conocer el proyecto, ¿sí? Es no solo para nosotras y poder, sino también lo importante, también esa cuestión, es darlo a conocer. Que yo escriba un plan, que haga mi planificación, que cuando hablo de esto no hablo de 50 hojas, por ahí son 2 carillas, una carilla de una hoja es suficiente. Cuando yo lo hago, no es para decirlo, ay, qué bonito me quedó y lo guardo o lo dejo en una agenda, en un cuaderno y me olvido de eso. Tiene que ser para trabajarlo, para difundirlo, para darlo a conocer, para presentarlo si voy a pedir un financiamiento al banco, digamos, van a pedir que nosotros presentemos nuestro proyecto. Tiene que ser un insumo de trabajo. Las etapas del negocio, si vamos para atrás, perdón Manu, te pido 2 filminas para atrás, cuando yo les mencionaban, una más, cuando yo mencionaba las distintas partes que debe contener, yo decía esta presentación y la parte más analítica se diferencia como esta etapa de análisis y después la otra de planificación es ya la de acción, digamos. Todas las horas tienen que empezar a tomar cuerpo y empezar a hacer, digamos. No es tanto el deber ser, sino el hacer en sí mismo. Ahora, volviendo a la otra etapa, la etapa del plan de negocio, tiene que ver con este análisis y con esta planificación. Vamos a empezar primero en lo que tiene que ver con el análisis. Yo le decía,
es definir y describir el proyecto, ¿sí? El qué es, qué característica tiene, el estado actual de la idea. Es un proyecto incipiente. Llevo 3 años llevándolo a cabo, aunque no lo haya formalizado. Acá ahora no vamos a fijarnos si lo formalizamos o no. Estamos viendo lo que es, lo dado. Entonces vamos a describir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a comunicar? Empiezo ahí a trabajar en todas estas definiciones que nos va a servir después como para poder ir a lo más concreto, ¿sí? Después la definición de la misión y visión del negocio son términos muy administrativos, muy duros, pero me parece dejar por ahí más importante es esta razón de ser del negocio. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que deseo futuro? Y la razón de ser. Y cuando decimos la razón de ser no es un eslogan. Vamos a ver después que muchos proyectos, muchas marcas presentan eslogan y lo asocian a esto, pero en realidad tiene que ver sobre todo es qué idea de futuro tengo en relación al proyecto y después la misión es que realmente qué transformo en la vida de otras personas, qué es lo que transformo, qué es ese producto que estoy dando y qué le transformo a esa persona. Muchas veces en comercialización se habla de la necesidad y vamos a ver que hablamos de la necesidad cuando vean en profundidad esto, qué es la necesidad, identificar la necesidad del otro. Nosotros podemos ver y generar de manera especulativa esa necesidad, a veces se dice en esta sensibilización de las campañas para hacernos creer que hay una necesidad. Uno cuando nos posicionamos desde el lugar que lo hacemos, desde la economía social, en realidad hacemos respuesta, damos respuesta a aquello que vemos. ¿Sí? Esta cuestión tiene que ser la razón del negocio, es satisfacer la necesidad. Por eso vamos a trabajar siempre con principios de valores, no tanto de una lógica de mercado competitivo, digamos, sino con esto. Cuando digo que no es competitivo de esta lógica, no estoy diciendo que tenemos que ir a pérdida. Por favor, separemos eso, la idea que haya un ingreso, que pueda haber un excedente en el emprendimiento, en la vida de ustedes, que puedan hacer una reproducción de su vida con todo y cumpliendo con todas las necesidades, pero no vamos a buscar esa cuestión especulativa, sin lógicas, digamos, más desde el lado de la economía social que tiene que ver con esto. Definir los objetivos va a ser la expresión central del negocio, ¿sí? Va a ser coherente con esta misión, con esto que decíamos, si mi misión va a estar vinculada con satisfacer la necesidad que tiene que ver de algo vinculado al alimento, el objetivo seguramente va a estar siendo en cuanto a una producción, pero también voy a estar hablando de esa calidad, de cómo y de qué va a tener ese alimento que estoy produciendo, ¿sí? Ese valor agregado, esa elaboración que haga, qué es lo que le estoy agregando, qué estoy poniendo ahí, cuáles son mi mirada en cuanto a eso. Todas las tareas y actividades se planifican en torno al objetivo. Yo decido qué voy a hacer, lo estipulo, veo los objetivos que me pongo y después toda acción que haga, toda actividad que me plantee, tiene que ser mirándolo y viendo cómo lo puedo lograrlo. Y algo que tenía que ver, que yo les decía de cuanto al proyecto y algunas cuestiones en cuanto al programa, o al plan mejor dicho, tiene que ver también con esto, los objetivos deben ser específicos, ¿sí? No es una expresión voluntariosa nada más, tiene que ser algo concreto, tienen que ser medibles en lo posible. Uno cuando habla de objetivos hace 2 mediciones y busca técnicamente lo que se llaman indicadores, van a ser cuantitativos o cualitativos. Aunque sea, ¿sí? Empezar a establecer estos cuantitativos, los cuales son mucho más difíciles, sobre todo cuando uno brinda un servicio, pero tiene que ver con esto. Pero podemos medir calidad, podemos ver cantidades, ¿sí? Hay cuestiones que podemos hacer y podemos tomarlo. Que sean alcanzables. Esto que decía es, si yo hoy decido hacer un emprendimiento de algo y quiero vender 200.000 unidades de ese producto, seguramente no esté mal planteado, digamos, mi idea y el proyecto, sino lo que estuvo mal planteado es el objetivo. Pues decimos, no lo cumplí, no es que está mal el producto que ofrezco, tal vez el objetivo que me puse era inalcanzable, ¿sí? Por ahí mi producto está bueno, tiene buena aceptación, tiene buena recepción, nos lo recomiendan, digamos, tiene todo, pero realmente el objetivo no lo pude cumplir porque me puse una meta imposible. Que sea relevante y con tiempo establecido. Tampoco nos pongamos objetivos que sean, digamos, que me lleve tiempo tratar de alcanzarlo, digamos, y no, realmente no va a modificar ni el proyecto ni mi vida personal. Y después con tiempo establecido siempre ponernos parámetros, estos tiempos nos va a ordenar. Sobre todo tener presente lo que hablamos con corto plazo, estamos hablando con objetivos de hasta un año,
mediano plazo 1 o 2 años y largo plazo más de 2 años. Muchas veces estos objetivos y sobre todo este tiempo, no solo en lo que tiene que ver ventas, sino pensemos también cuando vamos a financiar algo y sobre todo qué es lo que queremos financiar. Si yo voy a financiar insumos para mi proyecto, o para, seguramente yo lo tengo que pensar en tiempo de corto plazo. Yo no voy a comprar algo para utilizar dentro de 5 años, pero tal vez si yo voy a pensar en una máquina, requiera que el financiamiento sea 5 años, lo que se llama amortización, dependa y también la necesite hacer en esos años. Tiene que ver con esto. El tiempo también es importante para poder ver estos distintos puntos. Pasamos a la otra. Cuando hablamos de definir la estrategia, yo le decía, lo importante es cómo llegar, que yo voy a hacer todas mis actividades, mis acciones, mi energía va a estar puesta en cumplir estos objetivos. Pero es importante definir qué estrategia voy a llevar a cabo, elegir por qué medio voy a... Si nos pusimos una estrategia, un objetivo de comercialización, mi estrategia va a ser a través de qué plataforma comercializo, o si lo hago a través de una feria, o si lo hago... Es el cómo elijo, digamos, justamente tratar de alcanzarlo, poner mi energía, mi esfuerzo para llegar a ese objetivo. ¿Sí? Va a ser las áreas de acciones encaminadas hacia un fin determinado que va a ser justamente en esto. Cuando vemos viabilidad técnica, hay cuestiones que recién les decía. Yo quiero producir 2.000 unidades de determinado producto y si no tengo la maquinaria acorde para hacerlo o la cantidad de personas que trabajamos en ese proyecto es acorde para poder producir esa cantidad, no va a haber seguramente una viabilidad en relación a la máquina, en relación al otro va a ser en cuanto a trabajadores o mano de obra, en relación a económica. Esta cuestión, si es viable, va a tener salida. Lo voy a poder vender, va a haber un mercado o personas que requieran el producto o el servicio que yo le estoy ofreciendo. Estoy satisfaciendo una necesidad en este momento y para este público. Si yo me voy a encargar de hacer bufandas de lana, claramente en verano mi expectativa en cuanto a la viabilidad económica va a ser mínima. Yo la venta en ese momento es lo que se suele llamar como temporada baja. La estacionalidad del producto que yo produzco y quiero comercializar es muy importante, ¿sí? Ahora cuando veamos vamos a ver estacionalidad, vamos a ver fechas y un par de cosas más. Y financiera, si va a haber un excedente, si realmente aquello que yo producí y comercialicé me está dejando un excedente para poder hacer crecer mi emprendimiento, mi proyecto. ¿Sí? Si yo salgo hecha, como se suele decir, tendremos que ahí replantearnos realmente hasta cuánto y cuánto tiempo puedo sostener el proyecto. El estudio de mercado y en entorno, yo cuando hablo de estudio hablo por ahí boca a boca y buscar información en las redes. Cuando hacemos estudio no necesariamente tiene que ser algo que generamos nosotros, no estoy pidiendo tercerizar ese estudio, puede ser o a través de una encuesta que hagamos nosotras o a través de estadísticas, información que ya está disponible en muchas páginas del municipio, de turismo, pensando en situaciones por ahí más lejanas. Una herramienta que se suele utilizar y que suele ser muy amigable, después hay otras, pero esta suele ser una de las más conocidas, por ahí muchas de ustedes o han sentido nombrar o la han utilizado, tiene que ver con el análisis FODA. El análisis FODA, ahí si pasamos a la otra filmina, vamos a ver que vamos a hacer una mirada hacia el interior de nuestro proyecto y hacia el exterior, ¿sí? Nosotros no solo contamos con lo que nosotros tenemos y la capacidad o no capacidad que tiene nuestro proyecto, sino también tenemos que tener presente qué es lo que el entorno nos puede o no nos puede dar. Entonces, por eso, cuando hablamos de fortaleza, FODA son las iniciales de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son en relación a nuestro proyecto, las oportunidades y amenazas son en relación al entorno. ¿Qué nos va a decir? La teoría es que las fortalezas son las capacidades especiales y recursos que cuenta el proyecto. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros identificamos una fortaleza? Por ejemplo, tengo tengo conocimientos o tengo el tiempo suficiente para elaborar determinado producto. ¿Sí? Tengo los conocimientos, me he capacitado, ya tengo todo ese saber, es una fortaleza que yo ya tengo en mi emprendimiento. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a tratar de maximizar mis fortalezas. ¿Por qué voy a buscar? Si es mi conocimiento, le pondré una impronta, haré saber al otro que estoy formada, que me he especializado y demás en eso, porque lo que voy a buscar, que es algo bueno que tengo dentro del emprendimiento, fortalecerlo, subirlo, ponerlo con más valor. La debilidad
son esas situaciones que yo tengo que por ahí son desfavorables, ¿sí? Que provocan a una posición desfavorable respecto a mi competencia. Por ejemplo, el reparto. Yo el reparto lo puedo hacer solo una vez por semana, mi competencia lo hace 3 veces por semana. Es una debilidad que voy a tener. Entonces yo la tengo que identificar. Vuelvo a decir lo que decía hoy en cuanto a la planificación, tengo que ser consciente de esa debilidad y buscar transformarla. ¿Sí? La fortaleza la voy a buscar maximizar y mis debilidades lo que voy a tratar es de transformarla, voy a tratar de que esa debilidad deje de serlo. O con el tiempo puede dejar ir aminorando, digamos, puede ser uno de mis objetivos. Si yo antes tenía una vez por semana y sé que mi debilidad es esa, por ahí un objetivo a corto plazo me puede decir que en un año poder hacer entregas 2 veces por semana. Después veré. Y cómo veré será una estrategia, digamos, pero primero es identificarlo y ver qué es lo que tengo. Las oportunidades y las amenazas ya son mirando el entorno, ya dejamos de mirarnos nosotros en el emprendimiento y vemos qué me puede dar el afuera o no dar, o qué peligros tengo hacia el afuera. Oportunidades o factores que resultan positivos y favorables. Si elijo comercializar determinados productos y el municipio en el cual resido está promoviendo ferias o está promoviendo la fiesta o lo que sea el patrón de determinado producto, va a ser una oportunidad favorable para mi emprendimiento para poder comercializar o presentarlo. Si yo tengo servicio de catering, ¿sí? No hablo de catering de fiestas, sino hago bandejas de sándwiches de miga o de sándwiches pebete con gaseosa y comercializo eso y demás, y están abriendo o está por hacerse una obra importante o una obra importante de infraestructura, obra pública, con sabemos las dificultades y los límites que hay, si lo veo como una oportunidad, seguramente esa empresa va a ser un posible destinatario de mi producto y voy a buscar, va a ser una oportunidad de comercializar con ellos y ofrecerle a esa empresa hacer las viandas de comida para todos los operarios que están trabajando en esa obra durante el tiempo que dure, por ahí lo habrá 3, 4, 1 año, 3 meses, 2 meses, no importa, pero es una oportunidad que yo visualicé en mi entorno y fui a buscarla. A veces las oportunidades tienen que ver con líneas de financiamiento. Si el banco estatal da una línea de financiamiento para mujeres a tasas subsidiadas, va a ser una oportunidad que me estará en el entorno como para yo por ahí tomar la decisión de hacer una mayor inversión, solicitar un préstamo y comprar esa máquina que requería para producir en serie o en mayor cantidad y demás. Algunas cuestiones que tienen que ver con amenaza, puede ser lo que está sucediendo ahora, los niveles de inflación, cuestiones que a veces no son ajenas. Digamos, las oportunidades pueden ser más cercanas, las amenazas más cercanas, más lejanas. Puede ser lo que le solemos llamar del entorno más cercano, inmediato, o el entorno general. Si hablamos de inflación, va a ser el entorno general, es algo que nos excede, que no vamos a poder modificar y nada. Las amenazas puede ser también la apertura de importaciones, ¿sí? La apertura de las importaciones y que ingresen productos a muy bajo precio importados de otros países a quienes realizan emprendimientos más manuales, más artesanales, con mayor valor, no tan industrializado, sino mayor valor puesto por ellas, le genera una amenaza. Esta situación que nos excede nos genera una amenaza. ¿Qué hacerlo con las oportunidades? Se aprovechan. Las oportunidades, cuando las identificamos, las debemos aprovechar. Y las amenazas, como es muy complejo para nosotras, lo que vamos a buscar es neutralizarlas. Lo que vamos a buscar es que se minimice todo lo que podamos el impacto. ¿Sí? Si hay inflación, dar nuevas estrategias. Si está habiendo la importación, por ahí ver inclusive modificar aquel producto o ver cómo a través de mis fortalezas yo trato de que no tenga un impacto, que sigan sosteniéndose las ventas. Digamos, todas estas cuestiones que tiene que ver es importante en este sentido. Pasamos a la segunda. Yo le mencionaba distintos planes, que son muchos y tienen nombres, pero yo como para que identifiquen, sobre todo, agrupemos qué es y de qué nos estamos refiriendo. Si hablamos de plan de compra, vamos a estar hablando de los proveedores, de las materias primas, si lo hacemos de compra colectiva, de manera individual, ¿sí? Todos estos encuentros y todas las posibilidades de intercambio, como da
esta capacitación no es solo para formarnos, tomar conocimientos, sino también es importante para intercambiar experiencia y conocer lo que hace la otra. El programa de nosotros del Ministerio se llama Organizadas y en Red justamente por esto. La red es importante no solo para fortalecernos, acompañarnos en muchísimos temas que nos cruzan, el tema de cuidados, muchos otros, y también para esto, para hacer estrategias colectivas de compra y de comercialización. Por ahí la parte productiva es más compleja porque la hacemos en nuestros domicilios, tiene otra complejidad. Pero hasta poder pensarnos en una manera asociativa, tal vez tenemos otras compañeras de la feria que compran telas y demás, empecemos a pensar en compras colectivas. Si uno va a un proveedor a comprar mayor cantidad, seguramente nos dará un mejor precio. O por lo menos vamos juntas o va una, nos vamos turnando, y si hay que venir, por ejemplo, a Capital o a otra localidad, por lo menos que vaya una, compre lo de las dos y nos ahorramos el traslado. No nos movemos las dos en micro o movemos las dos un vehículo particular para hacer esas compras. Todas esas estrategias que nos vayamos dando tienen que estar dentro del plan de compras. Pensar, ahora vamos a ver los proveedores, hacer comparaciones igual que con las materias primas. El plan de producción, que es algo que muchas veces la economía y demás, que es una característica, y es una virtud y es una característica, a muchas nos gusta, pero también tiene que ver a veces cuando queremos saltar en escala, se complejiza, tiene que ver las características del producto. Cuando vamos a comprar algo, generalmente vemos un producto o varios productos, no sé, puede ser neceser o portacosmético, como queramos llamarlo, y son todos distintos. Eso está buenísimo, porque cada uno elige, o cuando va a comprar, podemos elegir el que más nos guste y demás, pero cuando ustedes desde el lugar del emprendimiento necesita comercializar a mayor escala, necesita cierta estandarización de ese producto. Y de última, si no quieren que sea estandarizado, que sea por una decisión, no por cómo salió, ¿sí? Que sea algo intencional, que ustedes puedan decidir si ese producto va a estar estandarizado o va a ser único y repetible. O pueden hacer las dos cosas, pero que sea algo pensado. También el tiempo de producción. Nosotras muchas veces cuando producimos en nuestros hogares hacemos un rato hoy, un rato mañana, no tenemos horario, hay una complejidad en la manera de producir que no sabemos y necesitamos saber y tener conocimiento de cuántas horas, cuántos minutos, lo que sea, nos lleva o cuántos días elaborar cada uno de los productos que vamos a comercializar, porque eso tiene un valor. El tiempo, ¿sí?, que le dedicamos es nuestra mano de obra y es el valor de nuestro trabajo. Entonces, no es solo el valor, ahora vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a costos de la materia prima o los insumos que me llevaron. Mi hora, mi trabajo tiene que estar identificado. Después, almacenaje. Sí, es otra de las cuestiones que hay que pensar. Ahora, cuando veamos stock, vamos a comentar maquinaria, materias primas. ¿Qué trabajadores se necesitan para elaborarlo? Soy yo solo esto que decía, ojo, por ahí nosotros llevamos el emprendimiento, pero sentamos y le pedimos a algún otro miembro de la familia, che, ayúdame con esto. Y en realidad sí, el que me da una mano ese me da una mano es tiempo, es trabajo y es esfuerzo que se puso para elaborar ese producto. También tenemos que tenerlo en cuenta. Y el plan financiero económico va más dirigido a costos, gastos, proyección de venta, financiamiento interno y externo. Pasamos a la otra. El plan de administración y orden interno. La forma jurídica, la asignación y división de tareas, los roles, habilitaciones, establecimiento y descripción de procesos internos. La forma jurídica, ya lo hablaron, va a dar respuesta, la forma jurídica que adoptemos debería dar respuesta a cómo nosotras nos conformamos y inclusive después va a estar vinculado a la cantidad y a los montos de comercialización que tengamos, ¿sí? Porque el monotributo social, el monotributo general, inclusive llegar a una instancia de responsabilidad inscripta tiene y está vinculado con esto, al nivel de facturación y algunas características personales, sobre todo en el caso del monotributo social, que nos exceptúa a quienes podemos estar inscriptos si tenemos más de tantos bienes, digamos, hay ciertas características, digamos, o requisitos de inclusión o exclusión. En ese caso, también nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que haberlo escrito. Esa forma jurídica va a ir asociada a obligaciones, va a ir asociada a gastos, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo registrado, tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones, si tenemos que pagar todos los meses, si hay un profesional, una profesional que nos acompaña porque es de mayor complejidad nuestro emprendimiento, que lleve también y saber cuánto es el costo de ese profesional o esa profesional que nos asiste. Digamos, toda esta cuestión que uno lo ve y a veces lo hace de manera automática, como pagar la luz y el gas, tenemos que tenerlo registrado y llevar el registro.
Cuando hablamos de registro, y ahora vamos a hacer un término que vamos a usar un poco, tiene que ver con llevar todos los meses y manera sistemática todos aquellos gastos, costos que tengamos y también el tiempo y los registros de stock de los productos que brindamos, ¿sí? Que tenemos para comercializar. La forma jurídica nos va a presentar todo esto. La asignación y división de tareas y roles. ¿Qué pasa cuando en el emprendimiento somos 2, 3, es una cooperativa? Esa complejidad de integrantes está bueno para la producción, pero también tiene que haber una división de roles. Y alguien en esos roles tiene que hacerse cargo de la administración. Si somos nosotras solas o somos con otra persona más, somos pocos, es muy chico el grupo, que puedes decir, no, no puede hacerse cargo solo una persona. Bueno, dediquemos X cantidad de horas a la semana a poder registrar todo lo que vamos haciendo. Tomemos como parte del proceso y del trabajo el área de administración. No es algo adicional, es parte de esto. ¿Sí? Tiene tanta importancia como la parte productiva. Muchas veces, y muchas situaciones hay, y muchas crisis, sobre todo en empresas o cuando uno ve ciertas empresas históricas y demás, hubo cuando se desestimó la parte de administración, o por recambio generacional, o por cuestiones que tengan que ver por distintas causas, lo administrativo se despreocupa porque dice, no, tengo que producir porque necesito vender, o tengo que, y dejamos de ver esto, y después cuando se nos vencieron las cosas, cuando los proveedores nos reclaman falta de pago y nos empiezan a cobrar intereses, cuando me retrasé con el banco, cuando estuve girando, si tengo una cuenta corriente, el banco me dio una cuenta corriente en descubierto y no fui consciente de eso, cuando dejo el dinero inmovilizado y después necesito hacer un gasto y en realidad con la inflación hubo una pérdida de poder adquisitivo de ese dinero que tenía. Cuando así podemos mencionar muchísimas cosas, por lo cual es importante que el área de administración esté presente y se piense como una tarea, un rol específico. Y después la descripción de los procesos internos, las compras, los administrativos tienen que estar, ¿sí? Tienen que estar las habilitaciones, todas estas cuestiones tienen que estar listadas, tenemos que ser conscientes de todo el tiempo que nos lleva. El plan de comercialización, acá lo van a visualizar, es mucho más claro, igual que el de producción, que tenemos el tiempo para definir, estudiar los clientes, observar, buscar nuevas ventanillas de venta, ver la competencia, hacer una comparación de precios, ver qué canales de distribución, puntos de venta, características del producto, el tema de calidad, ¿sí? Nuevos materiales, ¿sí? Todo el tiempo se están innovando en cuanto a los materiales con los que contamos. Todas estas cuestiones son importantes. Seguimos una más. Algunas cuestiones de administrar, fuimos hablándolas, por ahí vamos a pasar un poco más rápido, pero que dice que se debe tener en cuenta al momento de producir o brindar un servicio, ¿sí? Son cuestiones que fuimos hablando, que tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones, que es con la organización, con el espacio de trabajo, ¿sí? ¿Quién va a hacer la administración? El espacio de trabajo. No es lo mismo si lo hago en mi casa, en la cocina, donde está constantemente cruzándose mi familia, donde tengo que dejar de producir lo que comercializo para hacer la comida a los chicos, ¿sí? A nuestros hijos y hijas, no es lo mismo. Entonces, también es pensar, ver esto, si está vinculado con espacios que se cruzan con la familia, con eso, por ahí poner horarios. ¿Sí? Esta cuestión de los horarios, decir, bueno, de tal hora a tal hora hago la producción, después freno, me conviene hacerlo a la tarde porque los chicos están en el colegio, durante la mañana lamentablemente no lo puedo dedicar tiempo en mi emprendimiento, me focalizo en otras cuestiones que tiene que ver, o por ahí hago lo administrativo, no preparo todo lo que tiene que ver con la cocina para después tener que desarmarla a la hora. Entonces, bueno, este orden que nos damos nos va a ayudar para podernos organizar y hacer mejor la tarea. ¿Cómo se ve elegir la materia prima y insumos? Yo acá voy a hacer alguna separación medio de términos, pero que es media hincha, pero es necesaria. Materias primas es aquello que adquirimos que todavía no sufrió ningún proceso de elaboración. Insumos va a ser aquello que le incorporamos esa materia prima, ¿sí? Y después vamos a tener productos semi-elaborados y productos elaborados. ¿Qué le llamo a esos productos semi-elaborados? Que nosotras vamos produciendo y dejamos, bueno, adelanté hasta acá, hago en serie, cosí las 10 cartucheras, me falta hacerle, no sé, o sublimé tantas telas, después voy a hacer el proceso de costura posterior porque decidí, no sé, o al revés.
ese producto, que todavía no está finalizado, pero ya tuvo un agregado, ya hubo un trabajo, son productos semi-elaborados. Esto es importante para llevar el registro de los stocks, ¿sí? Saber qué hay, poder diferenciar qué es una materia prima, qué es un producto, un insumo, perdón, un producto semi-elaborado y un producto finalizado. La calidad permite generar valor en mis productos o servicios. Yo acá lo pongo como pregunta, en realidad como ser un disparador, por ahí en otras dinámicas podemos hacerlo, pero en realidad sí, no hay duda. La calidad genera valor en nuestros productos y generalmente nuestros clientes y nuestras clientas cuando conocen nuestros productos observan el valor y si continúan comprando tiene que ver por este valor de calidad que le damos, ¿sí? El adicional de calidad que le estamos poniendo. Una de las cuestiones que nos pasa, yo le decía, una amenaza es la inflación. Cuando vemos la inflación, ¿qué es lo primero que busquemos? Precio? Decimos, para bajar, no podemos subir nuestros precios porque si no nadie nos compra. Entonces, en estas estrategias que pensamos, decimos, bueno, busquemos nuevos precios. En ese buscar nuevos precios, lamentablemente, tendemos a bajar calidad, porque los precios también están dados, se constituyen por varias cosas, entre algunas cuestiones tiene que ver con esto. Entonces, al bajar la calidad, bajamos la calidad final de nuestro producto y corremos el grave riesgo de perder un cliente o una clienta. Porque justamente vamos a buscar que nuestro producto siempre sea de calidad, sustentable, amigable con el medio ambiente. Vamos a ponerle todo ese valor, todo ese adicional que nosotros le ponemos, tiene que ver con sostenerlo. Entonces, cuando hacemos estrategias, identificamos esa amenaza de la inflación, busquemos otra o tratemos de buscar otra. Busquemos estrategia, como le decían, compra colectiva, ver cómo podemos comprar con otra compañera para tratar de que el proveedor nos sostenga y nos mantenga el precio porque compramos más cantidad. Resolver una vez por mes viaja cada una, no vamos todo el tiempo, entonces abaratamos lo que tiene que ver con el traslado. Por ahí vemos de tratar de conseguir alguna forma de financiamiento que nos convenga, digamos, ver cómo podemos resolver esta situación para que realmente esa calidad no perderla. Pasamos a la otra. ¿Cómo identifico los gastos del emprendimiento y los costos de los productos? Cuando vayan a ver claramente y determinar el precio del producto que van a vender, van a mirar tres cosas. Después no quiero meterme, espolear ni meterme en temas que no me corresponden, pero van a ver los gastos que se generan, el costo que hay en el emprendimiento y después yo les voy a sumar, y es parte de esto, el tiempo, el trabajo y la mano de obra que de todas ustedes. Son tres cosas que tenemos que tenerlas muy presentes. Los gastos son aquella erogación, aquellos pagos que tengo que hacer, produzca un producto, produzca 100 o no produzca ninguno. Por ejemplo, salvo que me vaya a escala en facturación, si yo el monotributo a mí me da un parámetro de venta. Yo venda 1, venda 100 o venda 20, voy a pagar lo mismo ese mes de monotributo. Eso es un gasto, ahí está bien claro que es un gasto. Si yo pago un alquiler de un local, yo produzca 1 o venda 100 o produzca 1, el alquiler está fijado. Voy a pagar sí o sí ese mismo valor. Esos son gastos, que esos gastos los tengo que tener presentes y prorratear a lo largo también de toda mi producción. Los costos son son aquellas erogaciones, aquellos pagos que hago vinculados directamente al producto o al servicio que doy. Por ejemplo, si hago cartucheras, la tela, el cierre, el hilo, ¿sí? Todas estas cuestiones que están vinculadas. Y acá yo le sumo uno que a veces pasa a ser gasto y a veces costo, y es muy difícil identificarlo, que tiene que ver, por ejemplo, la luz. La luz o el gas en nuestros domicilios cuando producimos dentro de nuestros domicilios. ¿Lo identifican? Esto lo hago con pregunta, pónganlo en el chat. ¿Lo identifican ustedes como un gasto, como un costo, dependiendo de que sea del producto que elaboro? ¿Está identificado o como lo pago en casa y ya está? Esa es una advertencia y un cuidado que tenemos que tener en relación a cuando producimos en nuestra casa o cuando tenemos otro trabajo. ¿Qué nos puede pasar? Cuando tenemos otro trabajo no nos damos cuenta y de nuestro otro ingreso ponemos plata. Hay que comprar, se nos acabó las bolsitas y bueno, agarro de la billetera donde tengo la plata que acabo de cobrar mi sueldo en otro trabajo que tengo, soy docente, lo que sea, lo pongo.
ojo con esas mezclas, ¿sí? No terminemos con nuestro trabajo, con nuestro otro ingreso, financiando el emprendimiento y sin ser consciente de eso, por decir, no, gané tanto. No, por ahí eso que vos crees que ganaste, en realidad lo sacaste del otro ingreso que tuviste. Entonces, siempre, siempre tengamos presente eso, ¿sí? En cuanto a la parte, eso tiene que ver con, sobre todo, con la parte de mis ingresos. Y en cuanto a los gastos, hay algunas, estoy viendo así que van, algunas, llego a ver algunas de las cuestiones. En cuanto a los gastos, también diferenciar, ¿sí? Voy a tratar de hacer una separación. Es muy complejo hacer la separación de gastos-costos cuando están en una casa, pero vamos a tratar de hacerlo. Si yo por ahí consumo luz para hacer la tarea administrativa, para algo mínimo, puede ser. Pero si yo tengo la luz, porque tengo un horno con el cual seco, no sé, naranja, lonjitas de naranja para hacer ahora, digamos, que se suelen hacer esos kits para coctelería y demás, y yo tengo un hornito eléctrico donde hago la deshidratación, ese horno me va a generar un gasto de luz que ya no es algo menor, pasa a ser algo importante y pasa a ser parte del costo del producto, ¿sí? Tiene que ver con esto. A veces es complejo hacer esa diferenciación, es un ejercicio que tenemos que hacer. Es no producir nada, ese horno eléctrico no lo prendí, pero seguro gasté la luz producto de estar haciendo lo administrativo, digamos, o de estar viendo o estar en las redes tratando de vender. Ahí. Tratemos de identificarlo, a veces se solapa. Lo mismo el alquiler. El alquiler puede ser un gasto, en realidad es un gasto, podemos verlo como un costo fijo o como un gasto. Ahí decían, es un costo fijo, si yo solo alquilé un comercio para hacer eso y eso puedo verlo como parte del costo, por eso yo le decía prorratearlo. Depende también de la dinámica que se dé en cada caso. Sí, lo importante es que lo tengan presente, lístenlo. Después, estas son definiciones que uno por ahí son más técnicas, pero ustedes cuando lo pasen a su cuaderno, cuando lo pasen a su libreta, cuando lo tengan presente, el gasto va a estar presente. Eso es lo importante. No dejarlo pasar. No, les vuelvo a decir, el horno eléctrico, la luz contarla como que es el gasto de mi casa. No, eso estoy adicionando un valor producto del emprendimiento que tengo. ¿Cómo se puede determinar el precio de venta? Eso van a tener que ver estos puntos, tiene que ver este precio de venta, pero después van a ser, si no me equivoco, en la clase próxima va a estar identificado, esto lo van a ver. El precio de venta tiene todo, hay una dinámica para hacer ese cálculo que va a tener que tener todo esto. ¿Cómo formalizo mi actividad y en qué impuesto debo inscribirme? Ya lo vieron, es parte de la administración del emprendimiento, porque son trabajos y son tareas que vamos a hacer dentro de la administración. Yo acá no les voy a decir cómo hacer el precio de venta, pero sí les voy a decir que va a ser dentro de la administración quien lo va a calcular. ¿Sí? Si nosotros pudiésemos tener, digamos, una persona en cada sector, si fuésemos, no sé, si no estuviésemos todas abocadas a la productivo, claramente tendría que estar en el sector. Y ahí les pongo que toda actividad comercial necesita de una buena administración. ¿Sí? Es algo importante. Pasamos, estas son funciones básicas de la administración, no importa, no la pasemos al siguiente, pero es para que lo tengan, porque me parece que es importante algunas definiciones que las puedan leer y tener a mano. Esto tiene que ver con lo que les decía al principio. Vivimos en un mundo que se transforma constantemente. Debemos tomar decisiones de manera rápida y para ello contar con información, registros confiables, que nos permita actuar con la mayor precisión posible. Nuestras decisiones cuestan tomarlas y tenemos mayor margen de error cuando no tenemos certeza de lo que va a suceder. Es muy difícil tener la certeza total, pero sí contar con información baja esos niveles de incertidumbre, ¿sí? Y baja el riesgo. Es muy importante por eso. Pasamos a la otra. Acá le pongo que tengo que tener en cuenta, y me parece que esto ya lo decía hoy con respecto cuando hablé de la calidad, tengo que tener en cuenta la calidad del producto, ¿sí? Y después vamos a tener que ver también que sea sustentable, responsable con el medio ambiente. Tenemos que levantar estos valores. Tenemos que ver que también es ser respetuoso y ser inclusivos, no solo, acá diría, de cuestiones de género, sino de diversidad cultural. Digamos, tenemos que ver y tenemos que dar ese salto en valor y en calidad desde la economía social que a veces la economía de mercado no lo tiene tan presente.
Y después cuando decides que tomamos una decisión que vamos a producir, tenemos que contemplar varios puntos para poder optimizar nuestro trabajo. En estos puntos, independientemente, me parece que es importante repasar los procesos. Yo cuando hago algo, y nos pasa en todos los aspectos, decimos, bueno, lo hago así, siempre trabajé de esta manera, siempre lo hice de... Sentémonos a reverlos, a repensarlos, a ver si podemos acortar los plazos, a ver si podemos mejorar algo, ¿sí? A ver si podemos modificar tal vez el horario. Esto decía, hago la producción de algo que tiene que ver con gastronómico a la mañana en mi casa, pero tengo que cortar al mediodía porque les tengo que hacer la comida a los chicos. Bueno, por ahí si hago la producción a la tarde, hacer que tomen la merienda es mucho más sencillo, no es lo mismo que la comida por ahí de un almuerzo. Entonces no corto la producción, puedo darme la alternativa y puedo hacerlo de manera más seguida sin tener que cortarlo y desviarme del tema, porque después también hay que volver a preparar todo, hay que ponerse, tiene que ver con todo un ejercicio. En cuanto a los insumos y materias primas, algunas de las cuestiones que voy a tener que definir y voy a tener que ver es qué cantidad, calidad de insumos y materias primas voy a necesitar para utilizar cada uno de los productos y de los servicios que realizo. También voy a tener que solicitar presupuesto a cada uno de los proveedores y es en ese presupuesto yo le tengo que preguntar varias cosas al proveedor. No solo si tiene lo que necesito, que me pase el precio, sino le voy a tener que pedir que me especifique calidad, marca, digamos, dependiendo de qué sea, vamos a poder darnos el dato de alguna manera. Las distintas formas de comercialización o de venta de productos, si me lo vende envasado, si me lo puede vender suelto, cuáles son esos costos, cuál es la distribución, qué tiempo tengo para hacerle el pedido, con anticipación de cuánto tiempo para que él pueda asegurarme la entrega de esa mercadería, si tengo descuento por pago contado o hay algún tipo de financiamiento. Son todas preguntas que le tengo que hacer y necesito ver al proveedor y cuando voy a decidir ese proveedor poder hacer una comparación. Esto que les decía hoy, está bien, este proveedor tiene mejor precio, pero me queda más lejos y tengo que ir en un remis o en un taxi o tengo que mover un auto particular y me sale mucho más caro que el otro proveedor y en realidad, está bien, por unidad el precio es más barato, pero yo cuando hago el total de la compra por el recargo que tengo de flete o de ir a buscarlo termina siendo más caro. O me puede entregar este producto que es de una calidad excelente, el precio está más o menos bien, pero solamente el pedido lo tengo que hacer con 30 días de anticipación. Y eso implica que solo puedo hacer o comprar con 30 días de anticipación, que yo tenga un stock de ese producto en mi casa, en mi emprendimiento, en mi local, de tal importancia que pueda dar de respuesta a la producción de todo un mes, con todos los costos que trae aparejado tener un stock inmovilizado, que no sabemos si vamos a poder vender, que no sabemos si están las condiciones realmente de preservación, se puede deteriorar, romper, arruinar, y cuando se rompe, se arruina o se deteriora, eso lo tiro, es una pérdida, ese stock que yo compré de materia prima de insumos que no utilicé. Tengamos presente esto. Por ahí compramos, uy, está barato, pero por ahí es algo de moda ahora, no sé, pensemos, digo, cualquier, los patitos en la cabeza, salió 2 días, creo que estuvo por tele, saliendo, se compraron grandes stock, terminan vendiendo a precios imposibles de comercializar. ¿Qué hicieron esos comercios con esa reventa? Tuvieron que rematarla. ¿Por qué? Fue una moda de 2 días. Digamos, entonces, cuando uno compra en cantidad, también tiene que ver qué impacto va a tener después en la comercialización, en nuestra comercialización. Y después, por supuesto, hacer el cuadro comparativo de distintos presupuestos. Yo les voy a mostrar uno. No miren las cantidades si hay gente que se encarga de este tema. No miren los precios ahora cuando vaya. Es todo solamente simbólico. Lo tenía armada, ajusté un poco nada más algo de precios, pero nada, es simplemente para ver qué cuadro, digamos, o qué dobles entradas necesito tener. ¿Qué cantidad de insumos necesito para prestar mi servicio? Esto es una peluquería a domicilio. Estamos pensando un servicio que no necesitaban tanta estructura, pero sí la mercadería, el material, los insumos de trabajo para trasladar a la vivienda. Ahí hay que ver. Si son frascos muy grandes, tengo que ver de fraccionarlo, porque no voy a ir con 2.000 bolsas ni peso a hacer un servicio. Pero bueno, qué cantidad me lleva para prestar un servicio, cuál es la característica que se puede vender o se puede pedir y cuáles son las observaciones que tengo con cada uno de esos productos. Empiezo a limpiar y a ver, digamos, la información que me va dando, pasamos a la otra filmina, el proveedor. Pasamos a otra, ¿cuál es el proveedor o qué proveedores posee mejor relación precio-calidad? Esto le decía, está bien, el último de crema para peinar, yo tengo uno
que sale 400, bueno, pero en realidad el más barato es muy buena. No hay duda que ese proveedor B va a ser el que voy a adquirir este presupuesto. Estas cuestiones que a veces lo hacemos porque vamos preguntando y de manera intuitiva, sí, no, me conviene tal, me conviene, está bueno llevar el registro, inclusive de cada una, no digo todos los meses porque les llevaría imposible cruzar, pero todo el tiempo que puedan ir actualizando, sobre todo porque sabemos y en épocas inflacionarias tienen un impacto importante. Por ahí cuenta con stock, ustedes siguen vendiendo el precio de stock que compraron y cuando quieran reponerlo sale 5 veces más. Entonces, está bueno igual haciendo estas preguntas, tener un correo modelo y cada tanto mandarlo con las consultas a nuestros proveedores o pedirle a los proveedores que cuando actualicen la lista, ¿sí?, de precios nos la vayan mandando. Pasamos al otro. En cuanto a gestión de inventario de stock, esto que les decía hace un rato, no solo voy a ver la cantidad de materia prima, insumo y productos elaborados que requiero tener en stock, sino absolutamente todo, ¿sí? Tengo que ver algunas cuestiones. Yo materia prima, si es estacional o perecedera, ojo ahí con comprar en cantidad. Fuimos a comprar a la mayorista, estaba barata la crema, ¿qué tiempo de utilidad tiene? Estas cuestiones que lo hacemos también, llevarlos por escrito, llevar un registro de vencimientos, ¿sí? Si voy a tener stock, bueno, saber que tengo tantos productos de tanta calidad, qué sé yo, y cuál es la fecha de vencimiento. Ese dato yo lo sumaría si estamos haciendo algo gastronómico o algo que tenga fecha. Insumo, la periodicidad de reposición, compras al por mayor, esto también lo mencionábamos. Es importante saber la producción. Si yo puedo producir 100 en el mes, no requiero tener 500 en stock, ¿sí? Yo no le digo tener 101, pero tampoco 500, porque en realidad tanto la materia prima, los insumos con los productos semielaborados tienden a estropearse, ¿sí? Salvo que tengamos una pieza, un espacio o alquilemos un lugar para guardarlo, que eso es carísimo. Establecer un espacio específico para el stock es muy caro. En nuestras casas, me imagino, placar arriba, digamos, terminamos estando dándonos estrategia, pero poder decir, bueno, tengo el lugar todo ordenado en las mejores condiciones, es muy complejo. Proveedores, la disponibilidad de entrega, esto se lo decía, se entrega, si no te cobran flete, con qué periodicidad, si yo te hago un pedido, cuánto tiempo tardan en hacerlo. Y después, esto es importante, demanda del producto o servicio, prever mayor producción. Entre los registros de comercialización de ventas, tienen que llevar no solo las ventas por monto, sino por unidad. ¿Y qué producto se vende? Porque está bueno tener presente en estas cuestiones también en qué picos del año tiene mayor venta cada uno de mis productos. Algunos puede ser, como daba el ejemplo, por ahí que es medio extremo, el de la bufanda, claramente va a ser previo al invierno o en el invierno, ¿sí? Pero por ahí hacemos algún otro producto que también vende en verano. Entonces, ¿qué focalizamos en cada época, en qué cantidad, en qué fechas? Es importante focalizar, ¿sí? Por ahí tenemos presente lo que es Día de la Madre, fechas así, Navidad y todo eso, pero ¿qué pasa con el inicio de clases? Por ejemplo, ¿qué productos puedo ofrecer o puedo destinar o puedo direccionar para el inicio de clases? ¿Qué hay que puede estar? Digamos, no son solo fechas festivas, sino toda época que tenga que ver. Pasamos Perdón, a la otra. Mercedes. Solo recordar que nos quedan 5 minutos, que ya estamos cerca del final, solo para recordarte eso. Dale, ahí paso. Hablo más rápido de lo que hablo, sonar. Sí, sí, ya de por sí. Pasamos a la otra. Las compras habituales y los inventarios deben estar directamente relacionados con la proyección de venta. Esto que les decía recién, ténganlo presente. No compren por más que esté en buen precio si no va a tener una salida real. Compran un color de telas, se pasó de moda al año siguiente, a los 3 meses, y no tienen dónde ubicar esas telas. Eso es todo pérdida. Y esas pérdidas, igual que si se les arruinó algo y tienen que tirarlo, ténganlo también en el registro. Tengan el registro de pérdida, no es un dato menor. Pasamos al otro. El otro van a ver que el otro cuadro, lo único que dice es, voy siguiendo esta cuestión, va bajando el stock, lo único que va a ver, me da la alerta que ya tengo que reponer. Seguimos al otro. La calidad como valor, no mirar solo el precio. Esto es importante. Yo lo decía recién, el tema de la calidad, podemos perder clientes, puede perder prestigio, la marca, digamos, el nombre del proyecto que estamos impulsando y por ahí trabajamos durante muchísimo tiempo, nos posicionamos, bajamos de golpe la calidad y se pierden
muchos clientes. Dice que una recomendación te trae un cliente, pero una mala recomendación te hace perder muchísimas clientas. Entonces, en esta cuestión también verlo. ¿Sí? Chequear cuando nos traen los productos, los proveedores, chequeemos justamente la calidad, ¿no? Miremos el precio y chequeemos que nos estén entregando aquello que pedimos por aquello que estamos pagando. La calidad, cómo mejorar algunas preguntas que tiene que ver, que esas las vamos a hacer siempre, cómo podemos mejorar nuestros productos o servicios, qué nuevos materiales podemos utilizar, cuáles son respetuosos y no dañan el medio ambiente, esto ya les iba comentando. Pasemos 2 más. El gasto de emprendimientos. Hay algunos, los nombré, acá van a tener otros más fáciles de identificar, como impresiones, publicidad, internet, esos gastos van a estar directamente, y los costes, materia de obra, mano de obra, materiales e insumo. Pasamos al otro. Estas es algunas de las definiciones, fui que viendo que ahí preguntaban costos directos, son distintas formas de clasificación. Los costos y los gastos tienen muchísimas formas de clasificación. Ustedes verán algunas que les más cómoda o no. No son, a ver, un costo directo, digamos, puede ser fijo como variable, digamos, tienen, digamos, hay distintas combinaciones, una no es excluyente de la otra, pueden tener distintos materiales o en las próximas clases le hacen referencia a distintas formas, son formas de clasificación. Acá yo igual se las dejo. Y algo que es importante, que les decía al principio, ¿sí? Después va a decir, seguimos, que dice, a partir de la selección del proveedor que nos ofrece la mejor relación precio-calidad, podemos comenzar a trabajar con el desarrollo de la estructura de costos, eso lo van a ver, y como dijimos anteriormente, hay que ver cada característica particular. Y no nos olvidemos nunca el costo de la mano de obra, que es nuestro trabajo. Realmente pensemos, tengamos el registro de cuánto tiempo nos insume nuestro proyecto, no solo producir cada unidad, sino toda digamos, el tiempo que nos dedicamos a hacer las compras, a hacer la parte de administración, a hablar con los proveedores, a hacer también la gestión de cobranza. ¿Sí? Si nosotros no vendemos digamos, con pago inmediato y hacemos algunas cuestiones, sobre todo oficinas y demás, bueno, todo ese tiempo también es parte de nuestro trabajo y eso tiene que estar identificado. Seguimos. Esto lo voy a pasar muy rápido, son algunas definiciones generales, pero me parece que está bueno, se los dejo como para que tengan un pantallazo general de lo que es la administración. La parte de financiamiento, en cada caso verán, y la gestión financiera, cómo nos conviene, ¿sí? Financiar, pero para tomar la decisión de financiar o qué necesitamos financiar, necesitamos los registros anteriores. No solo porque en algunos casos el banco nos lo pide, nos piden que digamos cuál fue las ventas, cuál es la proyección de venta, cuáles son los costos, con qué proveedores trabajamos como antecedente inclusive crediticio o alguna otra cuestión, sino para poder elegir la mejor fuente de financiamiento. Pasamos a la otra. Bueno, algunas cuestiones de definiciones, se lo van a ver, las decisiones financieras son aquellas que vamos a tomar las decisiones económicas. Lo financiero es aquello estructural para después gestionar. Seguimos, pasamos un par más. Las fuentes financieras pueden ser propia, ¿sí? Bueno, acá una más y otra más. Ahí está. Esas son algunas que van a estar las que van a ver sobre todo dadas las fuentes de financiamiento por el banco, como puede ser el préstamo personal, créditos bancarios, las de las financieras, los menciono acá, por supuesto hay que tratar de desestimarlas, sabemos que en algunos lugares es la única opción que hay, por eso está mencionada, pero realmente las tasas son usureras, son una locura las financieras, las propuestas que hacen de financiamiento. Las microfinanzas, antes estaba lo que se llama el Banquito de la Buena Fe, la CONAMI, digamos, y algunos bancos de microcréditos, digamos, de finanzas solidarias, siempre va a ser lo que uno aconseje y donde busca ir junto con la banca pública, son los espacios que van a entender mejor cuáles son nuestras situaciones y nos van a aconsejar y nos van a dar la mejor propuesta. Financiamiento interno, autofinanciamiento, ¿esto qué quiero decir? Hoy les mencionaba lo de tener otro trabajo. Bueno, yo decido, pongo de mi otro trabajo tanto, no lo tomo como inversión, sino lo tomo con el financiamiento porque después eso es parte de los ahorros que tengo para pintar mi casa, por ejemplo. La parte que estoy guardando, lo veo. Pasamos uno más. 2 más vamos a pasar. Esto tiene que ver con comercialización. Lo último que quisiera decir, que me parece que es importante, una más.
en cuanto a la administración, porque es una mirada, una más, que vamos a tener después, en los procesos de comercialización lo van a ver en otra de las charlas. Me parece es importante que tiene que ver con esto del comercio justo, vamos a hablar de precio justo, comercio justo y demás. El comercio justo tenemos que tratar de evitar los intermediarios, identificar la trazabilidad, la cadena de la economía social, comprar a cooperativas, digamos, empezar a ver cuáles son, digamos, los otros proyectos que justamente asociativos o otros proyectos que tienen y que les puedo comprar como para hacer estas cuestiones y evitar la especulación de algunos intermediarios que realmente no están siguiendo las lógicas productivas que nosotras queremos o de comercialización. El pago de un precio justo que garantice al emprendedor el valor de su trabajo, esto mismo que muchas veces nosotras solicitamos y pedimos que hagan con nuestro trabajo, tener una mirada hacia la otra compañera que está comercializando. Yo no daba los tiempos, pero después hay algunos reels que pasan y demás que tiene que ver con la economía social que justamente vos ves cómo es el regateo, hablando mal y pronto del trabajo de quienes trabajan en la economía, quienes somos parte de la economía social y cuando se produce, cuando entra un negocio, digamos, un comercio general, no tiene esa misma impronta. ¿A qué se debe? ¿Por qué es con nuestro trabajo? Cuando nuestro trabajo debe ser valorado y tiene mucho más valor y mucho más cuidado que el medio ambiente, que muchos de los productos de industrializados que solemos digamos, consumir o se suelen comercializar. Y después es muy importante las relaciones de confianza y respeto entre productores y consumidores, y la igualdad de trato y de oportunidad, el cuidado del medio ambiente y de la salud, y el respeto por la diversidad cultural y de género, que acá no está puesto más en la igualdad de trato incorporado. Me parece que es importante verlo en todo el plan de administración, de comercialización, en todo nuestro proyecto, nuestro plan de negocios, sobre todo pensarlo y que sea parte de nuestras premisas, ¿sí? Parte de nuestras bases por las cuales desarrollamos y hacemos lo que tanto nos gusta para hacer la reproducción de nuestra vida diaria. Así que con esto creo que dejaría con la última de la próxima filmina como final y bueno, dejar abierta y escuchar algunas de las preguntas, pero ir muy rápido y no haber sido tediosa en la presentación. Traté de dar lo mayor cantidad de ejemplos. Me parece que muchas veces en estas charlas es lo que nos enriquece. Muchos de ustedes por ahí tienen más experiencia y en este intercambio podrían dar clases a mí tranquilamente lo que tiene que ver con todo lo que es el plan de administración, todo lo que tiene que ver con la comercialización, pero me parece importante hacer todo este pantallazo y bueno, y ahora las escucho. Muchas gracias, Mercedes, Manuela, que nos estuvieron acompañando hoy. Había algunas preguntas que sistematizaron nuestras compañeras del equipo. No sé si tenemos unos minutitos para repasarlas. Y había alguna consulta administrativa de Classroom. Así que ahí dejo la palabra para Cari, Aye o Pato. Bueno, hola a todas. Las preguntas del Classroom, bueno, algunas las fui contestando. Se les ha mandado a todas la invitación para el Classroom. Revisen los mails, porque en los mails tienen las invitaciones. Igual ustedes estuvieron poniendo acá algunos mails. Yo en la semana que viene los voy a revisar y les voy a volver a mandar la invitación. De todos modos, la invitación la mandamos 2 veces a todas aquellas personas que teníamos inscriptas, así que en alguna escuela, en alguna de las salas del Classroom están todas, ¿sí? Solo tienen que entrar al mail y darle ingresar. Si por aquellas casualidades no saben cómo hacerlo, nos escriben en nuestro mail que nosotros le contestamos y le decimos cómo. ¿Sí? Ya algunas me estuvieron escribiendo y algunas les estuve respondiendo mientras que estuvo la clase. Pero para no hacerlo largo acá. Bueno, hay 4 preguntitas relacionadas al costo y la ganancia. Se las se las voy planteando. Preguntan si el alquiler es costo directo o gasto.
¿Quieren que las haga todas porque son poquitas o vamos de a una? No, a esa creo que la respondí, fue creo que la que vi mientras iba apareciendo, que me salió ahí. Tiene que ver con eso, con una cuestión de clasificación. En realidad, el costo directo está dado en la elaboración del producto y demás, cuando hablamos de producción. Si hablamos de comercialización, la parte, digamos, del alquiler también sucede lo mismo, porque lo que vas a hacer es prorratear, no lo vas a estar direccionando a una unidad de productos, sino va a haber un prorrateo en todo lo que comercializamos. Lo mismo acá, es todo lo que producimos. Por eso se ve de esa manera. Se analiza de manera. Igualmente, a ver, tengan presente esto. El impacto que tenga, también lo dije en la luz como un ejemplo, el impacto que tenga y después las clasificaciones puede ser, no son excluyentes, digamos, en ese sentido. Bien. Después, parecida. En caso de que hay un emprendimiento que tiene máquina de coser y impresora láser, ¿cómo calcula el porcentaje de luz? Ya está contestado, entonces. El tema de luz ahí con una impresora láser es complejo. A ver, podríamos hacer, hay formas de cálculo que son re complejas, es ver, en realidad apago todo y veo el medidor cuánto corre. A cuánto corre, no sé, si hacen, no sé, digo, impresora láser o algo 3D, ver el tiempo. Yo sé que es de complejidad, pero también hay, si vos le incorporaste ahora en tu casa, había un consumo en tu casa el mes anterior en kilowatts que ahora es distinto. Eso te puede dar, sobre todo por ahí, si no es mucho no se va a notar, pero yo el ejemplo que di de una máquina que consume mucha electricidad va a ser notorio ahí el consumo. Eso también es leer, es ver. Además, veamos las facturas, reclamemos cuando no corresponde, eso también veamos como usuarias. Pero es una forma, o podés ver la lectura, digamos, el medidor, si es accesible y demás, a veces se suele hacer, es medio artesanal lo que estoy proponiendo, si no es comparando facturas. Inclusive yo comparo facturas, o se pueden comparar facturas de años anteriores en cuanto al consumo. Incorporé una máquina este año, yo el año pasado no la tenía, no sé cómo calcular, busco la del año pasado en el mismo mes. Entonces ahí me va a dar que consumía 100 kilowatts, ahora consumo 200, seguramente, salvo que haya también comprado una aire acondicionado o alguna otra cuestión agregada en la casa, seguramente estará relacionado con la incorporación de esa máquina. Bien. La siguiente. En el caso de la hora de trabajo, preguntan cuánto vale. Uy, es lo más difícil. Es la pregunta más difícil. La dejo para la clase que viene. Es la más difícil. La verdad que uno a veces toma y empieza a pensar y cuando calcula o da estas cuestiones, tomamos todo. Pensamos en el salario mínimo vital y la hora de trabajo desde el salario, se puede pensar, digamos, hay muchísimos valores, no está unificada acá en la Argentina, nosotros no tenemos un valor único como para ponerlo. Podemos tomar, si nos sentimos más reconocidas desde el área de las organizaciones, podemos tomar el valor de UTEDI, que digamos que es el sindicato, el convenio colectivo de trabajo de organizaciones civiles, si es una cooperativa, y va a ser retorno, no va a ser hora de trabajo, va a tener otras características. Digamos, es medio complejo, como mínimo es el salario. Bien, y la última. En el caso de llegar a tener una cooperativa, ¿cómo discriminar gastos y ganancias? A ver, en el caso de la cooperativa, el registro de gastos es igual, es más, tiene complejidad porque hay estados contables, hay balance, se hacen balances trimestrales, hay un seguimiento, ahí sí tiene que haber una profesional o un profesional que nos asista necesariamente porque va a haber una instancia de auditoría, hay toda una cuestión. En el caso de gastos, las cooperativas de trabajo hace la división de qué gastos están vinculados directamente al servicio que presto, ¿sí? O al producto, y cuáles son gastos administrativos. Vos cuando haces esa diferenciación los tenés en el balance de una cooperativa. En cuanto a los costos y los gastos, es lo mismo, va a tomar que aquello que sostiene la cooperativa, el su administrativo, no sé, gastos bancarios, qué sé yo, va a ser lo administrativo, y después va a estar aquello vinculado. El retorno va a estar algo, no cabe duda que va a estar vinculado a los servicios. Y la ganancia, en el caso en realidad es el excedente que tenés, se va a dar en realidad, en el caso de las cooperativas, cuando se cierre el ejercicio económico.
¿Por qué? Porque yo voy haciendo adelantos de retorno, lo que reciben los cooperativistas en adelanto de retorno, cuando hago el cierre del ejercicio económico, me da el excedente real que tuvo esa cooperativa, y ahí por asamblea van a decidir si se vuelve a distribuir entre los asociados y asociadas o deciden invertirla, por ejemplo, y comprar una máquina. Son decisiones que se toman en asamblea. Y una más que apareció ahora. ¿El plan de negocios debe ser formal en caso de tener que presentarlo ante algún organismo? No, háganlo ustedes como les resulte, a mano alzada, si están acostumbrados a computadora, es algo que sea ordenador. Y que cuando pidan ante todo esto tiene que ser ordenador para ustedes. Puede ser en computadora, en Excel, a mano, en un cuadrito, en un registro. No importa tanto la forma que registran, pero sí que tengan el registro y que sean conscientes en el sentido de que lo hagan mecánico aquellos que vayan, no mecánico, digo, sino conscientes aquellos que vayan registrando. El plan de negocios pueden armarlo, pueden ir esbozándolo, llegado el momento de tener que solicitarlo, una entidad te lo solicita, siempre te ponen un formato. A ver, en el premio se ponía para los premios de los proyectos se pedía un formato, nosotros en el ministerio pedimos otro, digamos, inclusive cuando hay alguna línea de financiamiento, de subsidios, en cualquier o de premio, de reconocimiento, cada una otorga el formato. Pero si vos tenés el dato guardado, lo volcás en la plantilla que te dan. Por ahora no hay más preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Pato. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este tercer encuentro. Nos gustaría, sabemos que hay mucho más para seguir profundizando y conversando, pero bueno, nos hemos llevado mucha información también para procesar de este encuentro de la mano de Mercedes y de Manuela, que también estuvo aquí acompañando. Así que les agradecemos a las compañeras del Ministerio de Mujeres de la provincia, les agradecemos a todas, todes y todos ustedes que se quedaron hasta el final en esta clase y les recordamos que nos volvemos a encontrar el próximo jueves 31 de octubre en la clase sobre costo y puntos de equilibrio que va a estar a cargo del Ministerio de Economía y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.